Tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el problema del cono. Teníamos que resolver este problemita. Aquí había que calcular NY y N tita. Para este cono con carga distribuida de manera uniforme en proyección de área vertical. La intensidad de la carga es Q. Bien, entonces lo primero que hacemos es modelar la carga. Es decir, tenemos que evaluar qué cosa es P vertical, qué cosa es PY, cuál es la expresión de PZ. Ahí iniciamos el procedimiento de resolución del problema. Entonces, tomamos una pequeña parte de nuestro cono, la pared del cono. Aquí está el ángulo en el vértice. Esta es el área inclinada, la vamos a llamar diferencial A. Esta área inclinada tiene una proyección vertical que nos interesa conocer acá. Entonces hay una proyección del área en la horizontal y en la vertical. No estamos interesados ahora nosotros en la proyección esta en la vertical. Esa es el área que queremos ver. Entonces, claramente, esta proyección en la vertical es el producto del área por el coseno del ángulo. Vamos a llamar a eso DA proyectado. Es igual a DA por el coseno del ángulo alfa, que es el ángulo en el vértice del cono. DA por el coseno del ángulo alfa, ¿no? Esta proyección acá. Bien, sobre esa proyección actúa la carga Q. Vamos a poner en color azul la carga, o otro color. Pongámoslo en negrito. Entonces la carga está actuando acá de manera uniforme sobre la proyección en la vertical. Entonces esta es la carga Q, que va a dar una resultante cuando multipliquemos la carga Q por DA proyectado. Vamos a tener acá esta resultante, que es perpendicular a la dirección vertical, y vale Q por DA proyectada bien. Entonces, como es perpendicular a la dirección vertical, no hay ninguna componente de esa fuerza en la dirección vertical. Entonces, aquí ya directamente deducimos nosotros que P vertical es igual a 0. No hay ninguna componente de fuerza en la dirección vertical, por lo tanto,
la carga en la dirección vertical PB es igual a 0. Bien, ahora vamos a ver este sector de meridiano lateralmente. Vamos a cambiar a azul acá. Aquí está el ángulo alfa. Y aquí estaría nuestra proyección en la vertical, que lo veremos como una línea simplemente, ¿no? El área proyectada. Aquí es DA proyectada. Bien, sobre esa área está resultando esta fuerza, ¿no? Q por DAP. Entonces aquí tenemos la fuerza resultante. Que es Q por DA proyectada, pero DA proyectada es DA por coseno de alfa, ¿no? Entonces, por DA por el coseno de alfa. Bien, ahora esa fuerza no está ni en la dirección Y ni en la dirección Z. Entonces vamos a calcular sus componentes en esas dos direcciones. En la dirección Y tener una componente paralela a Y, y en la dirección Z una componente paralela a Z, ¿no? Entonces estas serían las dos componentes que debemos calcular. Bien, aquí tenemos esta proyección. Vamos a ver dónde está el ángulo alfa en este triángulo de descomposición de la fuerza Q por DA coseno de alfa. Esta línea vertical es perpendicular con la horizontal y la línea del meridiano es perpendicular a la dirección de Z. Entonces aquí estaría el ángulo alfa por ser ambas rectas de ambos triángulos enmarcando el mismo ángulo. Inge, ¿Sí? ¿por qué colocó los ejes X, perdón, Y y Z, el Y oblicuo? El Y, ¿No hubiese vertical? no, el Y es así, ¿no? Ah, ya, muy bien, muy bien. Y el Z es así. Entonces está en la dirección, el Y está en la dirección del meridiano y el Z está en la dirección perpendicular al meridiano, ¿no? Ahora descompongamos las fuerzas. Entonces aquí sería esta de acá, que está en la dirección Z, sería la fuerza Q por DA por coseno de alfa. Y ahora por coseno de alfa de nuevo. Queda coseno al cuadrado de alfa. Estamos proyectando en esta dirección. La otra, en la dirección Y, va a ser Q por DA por coseno de alfa y por el seno de alfa. Bien, esas son fuerzas netas, ¿no? Entonces, con ellas ya yo puedo calcular las cargas PY y PZ. Primero observamos para PY que la fuerza en la dirección Y está en sentido contrario a Y, por lo tanto va a ser negativa la carga PY. Y la carga PY se obtiene distribuyendo el valor de esta fuerza, que es Q por DA coseno de alfa, seno de alfa, sobre el área sin proyectar, sobre el área inclinada en nuestro elemento, ¿no? Que hemos analizado. Entonces, al dividir entre el área, desaparece Q, el DA, y entonces va a quedar menos Q por simplemente coseno de alfa por seno de alfa. Y por el seno de alfa. Esa sería la PY.
Q por coseno de alfa por seno de alfa. Y la PZ, fíjense, la PZ también es contraria a la dirección de Z, que es saliendo del cono, ¿no? Que está entrando en el cono, entonces negativa también. Y va a ser Q por dA coseno cuadrado de alfa dividido entre dA, porque es la presión sobre el área ya. Va a ser Q por coseno cuadrado de alfa. Bien, ya tenemos PZ. Inmediatamente podemos evaluar nosotros N tita. N tita sabemos que es igual a PZ por Y por la tangente de alfa. Entonces, eso va a ser igual a PZ, que es menos Q por coseno cuadrado de alfa no es más, y eso está multiplicado por Y por la tangente de alfa, ¿no? Y por la tangente de alfa. De alfa, ¿no? La tangente de alfa es seno sobre coseno. Entonces, si queremos, podemos simplificar. Podríamos tomar igual esto a menos Q, como el coseno que está abajo en la tangente se puede cancelar con este coseno cuadrado y queda coseno arriba solamente, sin el cuadrado ya. Q por el coseno de alfa, y nos queda seno de la tangente, solo queda el seno de alfa. Todo por Y. Esa sería la genetita ya, directamente, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar. Y vamos a calcular la expresión de R para calcular NY. Entonces R es igual a 2pi por la integral de P vertical por Y asterisco por D asterisco. Pero P vertical es 0. Entonces directamente nos queda que NY es igual a 0. ¿Por qué motivo? Porque P vertical ha sido calculado como 0, ¿no? Y P vertical actúa acá, en la R, en la integral. Entonces la integral de 0 es 0, y 0 sobre lo que venga en el denominador es 0 nomás. Bien, ahí termina el problema, ¿no? Hemos calculado la N tita y la N y. No sé si alguien quiere alguna aclaración sobre el procedimiento o si lo entienden completamente. Bien. Vamos a ver. Entonces esto se resolvió. Y vamos a continuar calculando deformaciones. Vamos a calcular las deformaciones. Entonces, en nuestras líneas, en la dirección y el arco de paralelo. Lo que estamos viendo nosotros acá es que en una primera situación podemos imaginar que solamente actúa el desplazamiento W. Estamos queriendo vincular las deformaciones con los desplazamientos, ¿no? Entonces aquí tendríamos W
en todos los puntos de este arco de paralelo con longitud R0 de θ, se da el desplazamiento W porque no hay cambio de meridiano a meridiano. Donde hay cambio es en cada meridiano. Cuando varía Y, ahí tenemos cambio porque nuestras funciones son funciones de Y no de θ. Entonces acá, pasando de la posición Y a Y más de Y, el W se incrementa en diferencial de W, ¿no? Entonces acá tenemos W más diferencial de W y aparece acá nuestra superficie, nuestro elemento diferencial de superficie de la cáscara del cono, de la superficie media del cono, dibujada en verde acá, ya deformada, ¿no? Por W. Entonces se trata ahora de escribir las relaciones que va a tener esa forma deformada en términos de las longitudes nuevas, tanto en el meridiano como en el arco del paralelo. Entonces, si nosotros vemos lateralmente esta parte de acá, posicionarnos bien. Ya. Si nosotros esta cara la vemos lateralmente, entonces vamos a ver el meridiano de longitud de Y aquí y el desplazamiento en la parte superior del meridiano, W, y en la parte inferior, W más diferencial W, ¿no? De modo que esta línea de arco de meridiano deformado aparece acá. Entonces, aquí podemos ver qué pasa con el arco del meridiano, ¿no? Primero podemos imaginar el traslado. O sea, primero podemos imaginar que para llegar a esta posición final, el meridiano de longitud de Y se traslada en la dirección perpendicular al meridiano que es Z, el valor W. Entonces hasta ahí no se produce ninguna deformación, porque es solo una traslación, un movimiento cuerpo rígido. Y luego gira un cierto ángulo, veámoslo, sí, en esta situación 1, la rotación, gira con esa rotación y termina en la posición final. Entonces hay un solo movimiento cuerpo rígido de traslación y rotación. Por lo tanto, esta longitud sigue siendo diferencial de Y. Entonces, podemos decir que la deformación específica lineal en la dirección del meridiano, que es Y, va a ser igual a la longitud final, que termina siendo de Y, menos la inicial, que era de Y, sobre la inicial, que es también de Y. O sea, queda en 0. La deformación específica lineal en Y es igual a 0. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el paralelo? Fíjense, aquí está el arco del paralelo entrando a la superficie de la pantalla. Su longitud es R0 de θ, ¿no? Ahora, el R0 original, debido a W, se va a alargar en este caso, por el dibujo, ¿no? Entonces vamos a tener R0 más este incremento que es W por coseno de alfa. Entonces este es el R0 final. Como el arco de paralelo va a ser el radio R0 por el ángulo de θ, entonces resulta que ahora yo puedo calcular la longitud final del arco del paralelo, que va a ser este R0 más W por coseno de alfa por d θ.
Esa sería la longitud final. La longitud inicial es solamente R0 de tita. Entonces, con la longitud final menos la inicial, tendríamos la deformación subtita en esta situación 1, donde solo se aplicó el desplazamiento W, ¿no? Entonces vamos a tener R0 por, o más bien, más W por coseno de alfa, o coseno de alfa, sí. Coseno de alfa por de tita, ¿no? Todo eso por de tita, menos la longitud inicial, que es R0 por d tita, sobre la longitud inicial que sigue siendo R0 por d tita, ¿no? Entonces el subtita, el filón subtita de la situación 1 va a ser R0 por d tita menos R0 por d tita se va. Y nos queda simplemente W por el coseno de alfa por d tita sobre R0 de tita. Se cancelan los de tita y queda sobre R0. Bien, entonces ya tenemos la deformación subtita de la situación 1, debido solamente a W. Y también tenemos la deformación del meridiano epsilon sub y, que era 0, ¿no? Debido solo a W. Entonces vamos a ir viendo acá los resultados. Epsilon tita 1 queda simplemente, como indicamos, W coseno de alfa sobre R0, ¿no? Y epsilon sub y de la primera situación queda 0. Ahora aquí interesa escribir también la rotación. La tangente del ángulo, como es muy pequeño el ángulo de rotación, se puede tomar como el propio ángulo. Y entonces, fíjense, en el gráfico, esta es la rotación. La tangente de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que es diferencial de W, sobre el cateto adyacente, que es de Y. Entonces, derivada de W respecto a Y, ¿no? Es lo que tenemos acá. La rotación del meridiano debido a W es igual a la derivada de W respecto a Y. Entonces aquí tenemos, resumiendo, deformación específica lineal de dirección subtita, o sea, de la fibra del paralelo, en esta primera situación, que es W coseno de alfa sobre R0. Y luego tenemos la deformación específica lineal en Y, que sería la deformación del meridiano en esta primera situación debido únicamente a W, que es 0. Y la rotación del meridiano debido al movimiento W, que es derivada de W respecto a Y. Un análisis similar se hace en una situación 2, donde se aplica solo el desplazamiento B. Entonces, en el borde marcado por la posición Y, el desplazamiento es B. Cuando incrementamos de Y a Y más dy, el desplazamiento es B más diferencial W, ¿no? Y entonces nuestra superficie infinitesimal de la superficie media del cono, en lila acá, que es la situación inicial, se transforma en esta superficie en verde. Veamos acá. Entonces acá, ¿qué sucedió? Si el borde superior se mueve B y el borde inferior acá se mueve B también solamente, habría traslación y no habría ninguna deformación, ¿no? Entonces lo que va a ocasionar el cambio de longitud de nuestro meridiano va a ser el diferencial de B. Entonces aquí uno puede llegar a escribir que la deformación específica en Y, debido a esta segunda situación, que es cuando se aplica solo la componente B de desplazamiento, será igual a la longitud deformada, que sería dy más db, el cambio de longitud, ¿no? Dy más db menos la longitud inicial de Y sobre la longitud inicial de Y. Entonces, la deformación específica lineal de esta segunda situación va a ser dy menos dy se van. Nos queda derivada de B respecto a Y.
derivada de B respecto a Y simplemente. Eso es lo que tenemos acá. La deformación específica lineal en la dirección Y, o sea, del meridiano, en la segunda situación, que es debido a B, es derivada de B respecto a Y. La rotación es cero, ¿no? Eso es evidente porque el elemento se deforma manteniéndose en su plano. No sale del plano, no hay rotación de la fibra del meridiano, ¿no? Entonces la rotación debido a B es igual a cero. Solo falta explicar por qué tenemos esta deformación debido en la dirección del arco del paralelo, no debido a B. Fíjense acá, la longitud final del paralelo, porque vamos a tener así, esto va a ser así. Deformación subtita va a ser longitud final del arco de paralelo. Como el radio R0 se incrementa en R0 más B seno de alfa, entonces la nueva longitud va a ser este nuevo radio de paralelo R0 más B por el seno de alfa. Seno de alfa. Bien. Todo por d tita. Menos la longitud inicial, que es R0 por d tita, y sobre la longitud inicial, que es R0 por d tita. Entonces aquí yo tengo que R0 por d tita se cancela, queda d tita por, con R0 de tita de acá, ¿no? Y queda d tita por B seno de alfa sobre R0 por d tita. Entonces d tita desaparece y la deformación subtita en esta segunda situación va a ser igual a B por el seno de alfa, B por el seno de alfa sobre R0. Bien, veamos esa expresión que es la que tenemos acá. B por seno de alfa sobre R0. Esa es la deformación del arco de paralelo debido a B, el desplazamiento B, en la dirección Y, B. Entonces, aplicando la superposición, las deformaciones y rotaciones finales de la fibra van a obtenerse sumando las de la situación 1 con las de la situación 2. Entonces aquí deformación subtita finalmente va a ser W coseno de alfa más B seno de alfa sobre R0. Deformación específica lineal en Y va a ser igual a la derivada de B respecto a Y. Y la rotación va a ser la derivada de W respecto a Y. Entonces esas son nuestras medidas de deformación. Ahora, es interesante para conectar cáscaras, establecer en la base de nuestro cono un grado de libertad de movimiento horizontal y un grado de libertad de rotación de meridiano, con los sentidos positivos como está indicado acá, ¿no? En toda, como es axisimétrico el problema, este desplazamiento horizontal y rotación se van a dar de manera uniforme en todo el borde del círculo paralelo en la base del cono. Queremos calcular entre corcheta acá delta X en la base y el valor de H en la base, que lo vamos a llamar delta H, donde H sería la proyección de la suma de las proyecciones de las dos componentes de desplazamiento, W y B, en la dirección horizontal. Entonces aquí vemos en este triángulo de descomposición de W, que su proyección en la horizontal va a ser W por coseno de alfa. Entonces el aporte de W a H. Y aquí en este otro triángulo, donde el ángulo está en este vértice, B por el seno de alfa viene a ser su proyección horizontal. Entonces el H final va a ser W coseno de alfa más B seno de alfa.
Y esto tendríamos que evaluarlo en la base, ¿no? Bien, pero ahora si nosotros vemos la deformación subtita, W coseno de alfa más B seno de alfa está aquí en este numerador. Lo que acabamos de ver es que H es igual a W coseno de alfa más B seno de alfa. O sea, H es el numerador de epsilon subtita. Entonces, esto es nuestra H, por lo tanto, H va a ser epsilon subtita por R0. Digamos esa conclusión. H en cualquier punto de la pared sería igual a la deformación subtita evaluada en ese punto por R0. Ahora, como nos interesa en la base, entonces tomamos este H evaluado en la base, el cono. El valor de Y tiene que ser el que marca la base del cono, y esto va a ser entonces epsilon subtita por R0 evaluado en la base del cono. Entonces logramos nosotros relacionar ese desplazamiento horizontal en la base con la deformación subtita que resulta multiplicada acá por R0, ¿no? Evaluada en la base. Entonces estamos vinculando H con deformación. Vinculamos ese desplazamiento horizontal con deformación específica lineal, en este caso epsilon subtita, ¿no? Bien. Ahora la rotación en la base. Aquí está. Delta H quedó epsilon subtita por R0 evaluada en la base, ¿no? Ahora, para la rotación, sabemos que la rotación es la derivada de W respecto a Y. Esto lo tenemos acá, ¿no? La rotación es derivada de W respecto a Y, pero yo quiero vincularla con deformación. Entonces, lo que podemos hacer es de la expresión de esta de acá, de aquí, esta expresión yo la puedo derivar respecto a Y en ambos lados, ¿no? Entonces, si yo derivo respecto a Y, va a quedar la derivada respecto a Y de epsilon subtita por R0. Y eso va a ser igual a la derivada de estos dos términos respecto a Y. Como el ángulo es constante, el coseno del ángulo es constante y el seno también, ¿no? Entonces, lo primero sería acá la derivada de W respecto a Y. Derivada de W respecto a Y más por el coseno de alfa, perdón, por el coseno de alfa, que es constante, más la derivada de B respecto a Y, que es constante por el seno de alfa, ¿no? Esto de acá es lo que nos interesa, porque derivada de W respecto a Y es la rotación del meridiano. Entonces, si de aquí despejamos, la rotación va a ser 1 sobre coseno de alfa, que multiplica a, esta es la rotación, ¿no? Entonces pasa a dividir, esto pasó a restar, y tenemos acá la derivada respecto a Y de epsilon subtita por R0, ¿no? Bien, menos derivada de B respecto a Y, pero la derivada de B respecto a Y, veamos qué es. Bueno, después lo vamos a poner así, derivada de B respecto a Y multiplicado por el seno de alfa, ¿no? Seno de alfa. Bien. Vamos a poner acá.
seno de alfa sobre coseno de alfa por derivada de seno sub tita por RC. Bueno, aquí ya he hecho una pequeña transformación. Escribí R0 como y seno de alfa, como estamos derivando respecto a y. Y se tiene que quedar dentro, por el seno de alfa sale afuera, ¿no? Y va a quedar seno sobre coseno para este término. Menos, aquí también el coseno pasa a dividir al seno y queda tangente de alfa por la derivada de b respecto a y. Pero la derivada de b respecto a y es la deformación específica lineal en y. Entonces aquí está, de aquí saltamos acá, ¿no? Y la rotación, delta, rotación, en realidad es la rotación en la base, ¿no? Entonces esto lo tenemos que evaluar en la base. En la base vamos a tener tangente de alfa por la derivada de epsilon sub tita por y sobre, o sea, respecto a y, menos epsilon y. Esto evaluado en la base, ¿no? Senos, y aquí estaría tangente de alfa, este seno sobre coseno también queda tangente de alfa, entonces factorizamos las dos tangentes de alfa ahí. Y esa es la expresión final de la rotación del meridiano. Fíjense si lo complementamos acá. Esto es el coseno, lo meto adentro y voy a tener, esto es igual, R0 es y por seno de alfa. Y por seno de alfa, pero seno de alfa es constante, entonces sale de la derivada y queda seno sobre coseno, seno de alfa sobre coseno de alfa, por la derivada respecto a y de epsilon sub tita por y, porque ya salió el seno para afuera, de epsilon sub tita por y. Menos, aquí sería el coseno de alfa, pasa a dividir al seno de alfa, y tendríamos seno de alfa otra vez sobre coseno de alfa por la derivada de b respecto a y, que es la deformación específica lineal en y, ¿no? Entonces esto es tangente de alfa, que la factorizo. Entonces tangente de alfa multiplica a la derivada de epsilon sub tita por y respecto a y, menos epsilon sub y. Y ahora lo que nos interesa es la rotación en la base, delta psi. Y para poner delta psi simplemente tengo que evaluar todo esto en la base. No sé si a alguien le quedó alguna duda de cómo expresamos tanto el movimiento horizontal como la rotación en términos de las deformaciones, ¿no? Epsilon sub tita y epsilon sub t. Bien, ya nos falta menos de un minuto. Entonces, hoy vamos a quedar con nuestro avance hasta este nivel. Con esto terminamos la parte del cono, la cáscara cónica. Y en la próxima clase vamos a abordar ya cáscaras de doble curvatura, como una cáscara esférica, por ejemplo, donde ya no solo el paralelo tiene curvatura, sino también el meridiano es curvo también. Hasta ahora hemos estudiado elementos que tienen el meridiano recto, ¿no? El cilindro y el cono. Las de doble curvatura